Buenas noches, queridos televidentes. Bienvenidos, Dios les bendiga. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en nombre de todo el equipo del Último Mensaje, les decimos bienvenidos a una transmisión más en vivo desde aquí de la iglesia de Saline en Fort Worth. Hermana, Dios les bendiga. ¿Cómo se sienten esta noche? Buenas noches, hermanos. Buenas noches a todos los que están con nosotros. Esperamos que este día estén atentos al tema porque son palabras inspiradas a través del Espíritu Santo. Amén, hermano. Esta noche vamos sin duda a tener un poderoso mensaje porque es la continuación del día de noche, un nuevo comienzo. Es la temática que el pastor ha tomado en esta semana. Así es que en esta noche sin duda vamos a aprender algo maravilloso acerca de cómo podemos tener. Amén. Sí, el pastor que en lo que nos dejó ayer fue qué es el pecado y hoy vamos a aprender qué es el pecado a través de la Biblia. Amén. Así es que los que viven aquí en Fort Worth, hermano, principalmente cerca de la iglesia de Saline, tenemos la dirección y un número de teléfono donde pueden contactarnos. Sí, la dirección es 2020 Henfield aquí en Fort Worth y el número de teléfono es el 957-792-1605. Así es que para los que estén aquí cerca y se necesitan alguna información pueden llamar a ese número. Y como todo, hermano, ya estamos listos con el pastor Iván Marrero. Así estamos listos ya para que seamos alimentados con la palabra. Así es que hermano Byron y el equipo allá dentro de la iglesia vamos a pasar cámara y micrófono para escuchar palabra de Dios en esta noche. Amén. Efectivamente, tu problema estuvo desde tu propio nacimiento, cuando naciste con esa condición de pecado. Noten que estamos diciendo una condición. El apóstol Pablo en el libro de Romanos, le quiero invitar a compartir conmigo esa cita, Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Este lugar de la Escritura, Romanos capítulo 7, resulta muy ilustrativo para lo que estamos tratando aquí esta semana, el problema del pecado. Miren cómo lo describe el apóstol Pablo en el Romanos capítulo 7, en el versículo, vamos a ver desde el versículo 10 en adelante. Dice el apóstol Pablo: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el mandamiento, o por el mandamiento, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y en el versículo 17 está la declaración fundamental. Dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y luego el versículo 20 repite la idea, el apóstol Pablo: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y luego el verso 21 resalta: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está ¿dónde? En mí. Entonces Pablo encuentra que su problema, y otra vez es el problema de todo ser humano, es que el mal es propio a su naturaleza. El pecado mora en mí. Y esa definitivamente es la tragedia de la humanidad. Todo lo que nosotros vemos hoy que nos aflige, todo aquello que nos produce tristeza, desde las enfermedades hasta la inflación económica, desde las guerras hasta los divorcios, desde la calamidad más pequeña hasta la más grande, hasta finalmente llegar a la muerte, todo
esos son resultados, consecuencias, síntomas del mal fundamental básico que es el pecado que está en el ser humano. Habiendo nacido con él, necesitamos superarlo. Y Jesús dice, solo puede ser posible por un nuevo nacimiento. Ahora, decíamos ayer y quedamos en eso, que habría que definir qué cosa es el pecado. Encontramos que es una condición de hecho, pero además de eso la palabra de Dios nos ayuda, pues es la guía más clara para nosotros encontrar resultados, encontrar la verdad de este dilema. ¿Qué cosa es el pecado realmente? En 1 de Juan capítulo 3, el verso 4, hay una declaración que se reconoce como la definición por excelencia, la definición más clara de pecado que aparece en la Biblia. 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, animo a nuestros amigos que están desde su casa viendo esta transmisión que también lo puedan cotejar en sus propias Biblias. Dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado, ¿qué cosa es? Es infracción de la ley. Aquí entonces empezamos a encontrar más luz. La palabra de Dios dice que el pecado tiene una relación directa con la ley. Hay una ley que define, que describe el pecado. Así como la radiografía, así como la imagen de ecosonografía describe y revela el tumor más interno, así también la palabra de Dios, la ley de Dios nos ayuda a definir claramente qué cosa es el pecado. Pueden los seres humanos inventar, crear definiciones de pecado que parecieran ser muy románticas o muy filosóficas o lo que sea, pero la única definición de pecado que hay en la Biblia es esta: el pecado es infracción de la ley, transgresión de la ley. No hay otra definición. A partir de allí se derivan consecuencias, como por ejemplo Romanos 14, el apóstol Pablo dice que todo lo que no es de fe es pecado. Y Santiago dice también en Santiago 1 que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Pero no son definiciones de pecado. La definición, el concepto es 1 de Juan 3:4. El concepto de pecado está atado inseparablemente a la idea de la ley. Es por eso que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7, vamos nuevamente allí donde estábamos hace un momento, Romanos capítulo 7, vamos a ver lo que el apóstol Pablo afirma con relación a la función de la ley. Romanos capítulo 7 en el versículo 7 también. Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Están tan estrechamente relacionados el concepto de ley con pecado que Pablo se adelanta a aquellos que pudieran confundir la ley con el pecado. Por eso él dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que la ley es pecado? No, no estoy diciendo eso, dice Pablo. Lo que estoy diciendo es que yo no sabría qué cosa es pecado a menos que la ley me lo indique. Así que para saber qué cosa es pecado, tengo que ir a la ley. Pues es ella la que me describe, la que me descubre mi verdadera condición. La que me dice realmente cuál es mi realidad. En Santiago capítulo 2, vamos a leer juntos esa cita también. Santiago capítulo 2, vamos a encontrar aquí otra luz interesante en la palabra del Señor con relación a este tema del pecado.
Dice en el versículo 10, Santiago capítulo 2, versículo 10 en adelante. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora pues, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Es decir, eres un pecador, porque la ley así lo delata. Así hablad y así haced, dice el apóstol, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. De modo que, de acuerdo con Santiago y con Pablo, el pecado es definido por la ley. Pero no olvidemos la idea también presentada por el apóstol Pablo en el capítulo 7 y los versículos que leímos anteriormente, que describen el pecado como una condición. Y el salmista también aseguró que él nació en pecado. Es importante que mantengamos eso en mente para que en la medida en que avancemos podamos encontrar claridad en esta idea. Quizá tengamos que pasar un tiempo relativamente extenso aclarando este concepto de pecado, pero es muy importante, es básico y fundamental. Pues no se puede entender la salvación a menos que se entienda el pecado. No se puede curar la enfermedad si no se entiende en la enfermedad. Por eso el apóstol Pablo, en su gran tesis de la justificación por la fe, como es el libro de Romanos, dedica los primeros 3 o 4 capítulos a describir el pecado, a declarar a toda la humanidad en pecado. Entonces, la primera declaración divina en el plan de salvación es la declaración de pecado. Hay que declarar a todo ser humano perdido por naturaleza para poder trabajar con él y llevarlo a la salvación. Esto tiene que ser bien entendido. Pues si no hay pecado, si no hay una condición innata de perdición, todo el plan de salvación es innecesario. No tiene sentido la cruz, no tiene sentido la palabra de Dios, no tiene sentido el evangelio, a menos que se declare con contundencia la condición de pecado en el ser humano. Hay que destacar el hecho de que allí justamente trabaja el enemigo de las almas para obscurecer el concepto de pecado. Y en algunos casos hasta para anularlo. Pues usted y yo sabemos que ya esta era, esta sociedad posmoderna no maneja la noción de pecado, ¿cierto que no? No la maneja. Habla de estilo de vida, habla de progreso, habla de libertad para decidir, habla de cualquier cosa menos pecado. Ese concepto lo ubican ellos en una época atrasada para personas retrógradas, para religiosos que manipulan la mente de los creyentes con esa idea absurda de pecado. Al anular usted la idea de pecado en la mente, anula la necesidad de un Salvador y se pisotea la sangre de Cristo. Por eso tenemos que entender la idea del pecado. Siendo entonces que la ley es la que me define el pecado, ahora yo tengo que entender esa ley. La ley aparece en la palabra de Dios en 2 lugares. En el Antiguo Testamento al menos aparece el texto completo de aquella ley de los 10 mandamientos. ¿Por qué sabemos que es la ley de los 10 mandamientos? Porque tanto en Santiago como en Pablo encontramos algunos preceptos de esa ley, ¿no es cierto? Romanos 7:7 dijo, no codiciarás. Y en Santiago 2:10 al 12 aparecen 2 preceptos más: no cometerás adulterio y no matarás. Esos 3 indefectiblemente son parte de un código bien conocido por la humanidad, o al menos por la gente cristiana,
los que han leído la Biblia saben y han escuchado de estos preceptos que forman parte del código legal que llamamos comúnmente los 10 mandamientos o el decálogo. En Éxodo 23 al 17 tenemos el texto completo de estos mandamientos y también tenemos una repetición de la ley en Deuteronomio, el capítulo 5. Resultaría relativamente fácil para nosotros mencionar esos 10 mandamientos, ¿no es cierto? Los primeros 4 que tienen que ver con nuestra relación con Dios comienzan diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento invita a evitar la idolatría, diciéndonos: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El tercer mandamiento invita a respetar el nombre de Dios, indicándonos: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Por qué? No dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Y el cuarto mandamiento invita a guardar celosamente aquel día que el Señor apartó para un encuentro especial con sus criaturas, especialmente sus criaturas inteligentes, diciéndoles: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, mas el 7º reposó. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que en esta primera sección de la ley, en estos primeros 4 preceptos se resume la relación del hombre con Dios. Pero los demás 6 mandamientos resumen nuestra relación con el prójimo. En el primero de esos 6, que viene a ser el quinto, nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El 6º mandamiento dice: no matarás. El 7º: no cometerás adulterio. El 8º: no hurtarás. Y el 9º: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el 10º nos invita a no codiciar ni la mujer de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni su buey, ni su asno, ni su carro, ni su teléfono, ni su televisor, ni su casa, ni su cuenta bancaria. Nada de lo que tenga tu prójimo deberías codiciar. De esa manera se resume entonces una responsabilidad social, hablando de los 6 mandamientos de la ley de Dios. ¿Cuál es el problema con esta ley? Toda ley es sujeta de interpretación. Por eso existen los abogados. Pues si las leyes fueran entendidas claramente en una sola lectura, los abogados no tendrían trabajo, pues cada persona sabría cómo vérselas con la ley. Si las leyes humanas necesitan interpretación y comprensión clara, la ley de Dios no es una excepción. Y aquí, hermanos y amigos, está la clave de la comprensión de muchas cosas. La falta de comprensión de las demandas de la ley lleva inevitablemente a una mala comprensión de la idea de pecado. Y en consecuencia no entendemos la salvación. Es por eso que no se puede predicar un evangelio verdadero sin la ley. No existe tal cosa como el evangelio aparte de la ley. No existe tal cosa como un evangelio aboliendo la ley. Pues la ley es la que me permite a mí el diagnóstico correcto de mi enfermedad
y en consecuencia la procura de esa sanación y de esa restauración en Cristo Jesús. Los antediluvianos, afirmó Jesús, se perdieron básicamente porque no entendieron. Así que es importante entender. El apóstol Pablo le decía a los romanos también: hermanos, deben ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que es importante que abramos nuestra mente a la comprensión de las verdades divinas. No entenderlas significa para nosotros pérdida eterna. Los depositarios de la ley, los guardianes humanos de aquellos preceptos divinos, vale decir, el pueblo de Israel, no entendió la ley, no la comprendió. Pues básicamente interpretaron la ley como una serie de demandas para la conducta humana. Entendieron que todos estos mandamientos tenían que ver básicamente con conducta, con comportamiento humano. Se quedaron en esa etapa superficial y no pudieron entender más. Si los mandamientos de Dios tienen que ver exclusivamente con la conducta, quiere decir que el pecado entonces es un problema de conducta. El pecado se reduce a la idea simplista de un mal comportamiento. Si el pecado es acciones malas o equivocadas, entonces la salvación consistirá en ¿qué cosa? En corregir la conducta, ¿no es cierto? Es lo más lógico. Si el pecado es portarse mal, entonces salvación es portarse bien. Para eso no necesito a Dios. Necesito el ejercicio de la voluntad. Necesito disciplina rigurosa. Necesito concentración. Necesito enfoque. Necesito propósito claro en la vida. Y voy a lograr corregir mi conducta sin la ayuda de Dios. Hay miles de personas en este mundo que han abandonado vicios terribles y no confiesan a Dios. Hay otros más que han logrado corregir incluso conductas delictivas. Se han convertido en buenos ciudadanos, morales, respetuosos, valiosos para la sociedad, pero no son cristianos. Porque la ley no tiene que ver con conducta. La misma ceguera que tenían los fariseos, pues entre ellos estaban los grandes intérpretes de la ley, es la misma ceguera que hoy permanece en una inmensa cantidad de seres humanos, incluso llamados cristianos. Al no ser la ley correctamente interpretada, Jesús, el autor de esa ley, vino a interpretarla. Pues ¿quién mejor para interpretar la ley sino el que la hizo? Si él mismo fue su autor, él mismo vendría a aclararla. Jesús lo primero que hizo, antes de morir por los pecados, fue explicar el pecado. Antes de derramar su sangre por el primero de los pecadores, él primero quiso explicar y dejar claro qué cosa es el pecado. Pues efectivamente su misión se resume en su propio nombre: Jesús, el Salvador. El ángel anunció que ese sería su nombre porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De modo que si Jesús quería cumplir esa misión, debía primero hacer claro para todos lo que realmente demanda la ley. Vamos a ir al discurso de Jesús en Mateo capítulo 5, el discurso más importante que jamás escuchó ser humano alguno. Mateo recoge la mejor versión, la más completa. Lucas
algunas pinceladas, pero Mateo tiene la versión más completa de este extraordinario sermón, el discurso inaugural del ministerio de Jesús. Noten ustedes que cuando un presidente va a asumir el gobierno por primera vez, pronuncia su primer discurso que llama la atención de toda la prensa internacional. Cuando Barack Obama iba a asumir por primera vez la presidencia en este país, siendo el primer afroamericano en hacerlo, su discurso fue escuchado por millones de personas en todo el planeta. Pues todos querían saber qué traía este nuevo presidente. En su primer discurso tenía que de alguna forma verse su programa de gobierno, su filosofía, su manera de pensar, su concepto, sus ideas, que entonces podrían darle también una claridad, una idea a la nación de qué podían esperar. Cuando Jesús vino a este mundo, pronunció su más extraordinario discurso, que está recogido en Mateo 5 hasta el capítulo 8. Es decir, allí Jesús iba a describir el fundamento de su gobierno, el fundamento de su reino, las bases de su plan de salvación. Y no podía pasar por alto, por cierto, el concepto de pecado, la idea, la interpretación de la ley. En Mateo capítulo 5, el versículo 17, dice Jesús: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, he venido para cumplir. Porque de verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De esta manera Jesús estaba exaltando la ley, de ninguna manera reduciendo la ley o apartando la ley o aboliendo la ley. La estaba exaltando, afirmando con ilustraciones muy gráficas que quizá para nosotros no son tan comprensibles. Pues cuando Jesús dice que ni una jota ni una tilde pasará de la ley, está diciendo que es tan perfecta que no se puede alterar ni siquiera en lo más mínimo detalle. La palabra jota, traducida en nuestra versión española, realmente es iota, que es la I del alfabeto griego. Si usted consulta un alfabeto griego, y lo puede hacer en cualquier página de internet, la palabra o la letra, quiero decir, la letra iota es la más pequeña de todas, que más tarde llegó a ser la I que llamamos nosotros comúnmente latina. Es una letra sumamente pequeña en el alfabeto griego. Jesús dice, pues ni una iota, ni siquiera una letra tan pequeña se puede cambiar. Cuando se refiere a la tilde, no es la tilde ortográfica que nosotros usamos en nuestro castellano, pero se refiere a los adornos que se le hacían a las letras artísticas, como las letras góticas que se usan a veces, que vienen, ¿verdad?, adornadas para ilustrar algún texto importante o decorativo. Ni siquiera una tilde, la tilde tiene que ver es con esos pequeños adornos que tiene la letra. Ni siquiera esas tildes pueden ser cambiadas, de manera que la ley no puede ser quebrantada. Jesús está colocando el fundamento. Ahora dice en el versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Pregunto, ¿en el reino de los cielos hay grandes y pequeños? No hay categorías en el cielo. Jesús está usando una fraseología que no se debe tomar en forma literal. Cuando Jesús dice que el que no guarde esos mandamientos será llamado pequeño en el reino de los cielos, no está diciendo que va a vivir en una casa más pequeña. No quiere decir que va a vivir en el reino de los cielos, pero en un barrio marginal, reservado para los que no guardaron la ley. No se refiere a eso. Tampoco quiere decir que los que no guarden la ley van a ir al cielo, pero no van a crecer tan grandes. Cuando dice que será llamado pequeño en el reino de los cielos, significa que se perderán. Y cuando dice que los que guarden esos mandamientos, pero también lo enseñen a otros, se salvarán. Es lo que significa, serán llamados grandes en el reino de los cielos. De modo que nadie se equivoque aquí.
Yo no estoy ni inventando otra ley, dice Jesús, ni estoy aboliendo la ley. Es el fundamento del reino de Dios. Pero el versículo 20 sorprende a los oyentes. Porque les digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y aquí, para una mente israelita, judía, común, es una declaración incomprensible. Es pedirle a un judío que sea más justo que un fariseo. Es pedirle a un católico que sea más católico que el Papa. Es decir, la más alta norma de justicia en el pueblo judío la representaban los fariseos. Pues nadie guardaba los mandamientos como ellos. Habían desarrollado incluso leyes auxiliares que se recogieron en grandes textos de tradición judía. Esas leyes auxiliares creadas por ellos mismos estaban destinadas a proteger la ley original. De manera que por medio de estas leyes creadas por los ancianos y los sabios del pueblo, el judío fiel, el fariseo fiel, no pudiese ni siquiera por error quebrantar la ley de Dios. Famosas son, por ejemplo, esas leyes auxiliares que crearon para la observancia del día sábado, en las que se había determinado cuántos pasos debía caminar un fariseo en sábado para no quebrantarlo. Se había determinado, por ejemplo, que no se debía escupir sobre las plantas en día sábado porque equivaldría a regar las plantas, y eso no se hace en sábado. Se había determinado cierta cantidad de punzadas para coser la ropa, para colocar un botón, después de los cuales ya constituiría un quebrantamiento del sábado. Habían asuntos tan rigurosos que prácticamente pocos seres humanos podían con semejante clase de vida, excepto un fariseo. Así que cuando Jesús le dice, ustedes tienen que ser mejores que un fariseo, el asunto se pone realmente difícil. ¿Qué está queriendo decir Jesús ahora con esto? Atención, porque ahora Jesús va a interpretar la ley. Primero declara su eternidad y su inmutabilidad, pero ahora la va a interpretar. ¿Qué le quiero decir? Dice Jesús. En el versículo 21 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Ese qué mandamiento es? El sexto mandamiento. Jesús le dice, ustedes conocen ese mandamiento, no se debe matar. Pero ahora Jesús, con ese pero, introduce su interpretación. Pero yo les digo que cualquiera que se enoja contra su hermano es un criminal. Será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, cuando el sexto mandamiento dice no matarás, no se refiere a un asesinato. Se refiere a las motivaciones profundas del corazón. A la luz de la ley de Dios, como la interpreta Jesús, el odio es equivalente al crimen. Es tan criminal una persona que desprecia a otra como el que le quita la vida con un fusil, con una pistola o con lo que sea. La incapacidad de perdonar es equivalente a matar. El desprecio o el descuido a las necesidades de otro es equivalente a matar. Así que ahora Jesús nos está diciendo que el mandamiento en realidad, en profundidad, no está apuntando a la vida de actos, sino que está apuntando a las motivaciones, a los impulsos más profundos de la conciencia humana. Por eso Juan llegó a decir, el que no ama a su hermano es homicida.
porque es el odio lo que realmente está condenando la ley de Dios. En el versículo 27 del mismo capítulo, Jesús va a tomar como modelo otro mandamiento. Mateo capítulo 5, versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y otra vez, en la interpretación tradicional farisaica judía, este mandamiento tenía que ver con comportamiento. Es decir, que un hombre no debería acostarse con una mujer que no es su esposa. Y una mujer tampoco debería hacerlo con alguien que no es su esposo legalmente. Sin embargo, Jesús tiene otra interpretación de la ley. Pues dice en el versículo 28, pero yo les digo, con la autoridad que me da el ser el autor de esta ley, pues yo fui a quien la creé. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ni siquiera la tocó, ni siquiera la saludó, a lo mejor ni la conoce y probablemente nunca llegue a vivir con ella. Pero en su corazón la deseó y ya es adulterio. Aquí tenemos un problema muy grave, muy grave. Porque no se trata de conducta, no es comportamiento, es pensamiento, es conciencia. Es por eso que el pecado no es un acto, es una condición. Nosotros no llegamos a ser pecadores cuando pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Pues está en nuestra naturaleza, está en nuestra identidad más profunda. No podemos cambiar nuestro corazón, nuestros pensamientos más profundos, no podemos. Nosotros podemos, mediante el ejercicio de la voluntad, corregir la conducta. Podemos portarnos bien. Nicodemo era un hombre que tenía la vida haciendo sus mejores esfuerzos y había logrado al menos impactar a la sociedad. Quizás su propia familia, pues todos pensaban que Nicodemo en realidad era un hombre bueno. Pero a los ojos de Jesús no lo era. Puede ser que nosotros convenzamos a alguien más de que realmente somos buenas personas. Y quizá cuando revisamos nuestro currículum, lleguemos a convencernos de que realmente no somos tan malos como parecemos. Cuando revisamos nuestra vida, nuestras conductas. Pero Jesús está apuntando aquí a algo mucho más profundo. Está apuntando al corazón del ser humano. Es allí donde se genera el pecado. Es allí donde nace el adulterio, la lascivia, la envidia. Es allí. Por eso la palabra de Dios es muy clara cuando nos señala nuestra real, nuestra verdadera condición. Marcos, el Evangelio de Marcos, el capítulo 7. Quiero invitarles por favor a ir allá. Marcos capítulo 7. En los versículos 21 al 23. Después de una discusión acerca de la contaminación ritual, Jesús va a explicar algo muy interesante.
El asunto comienza en los primeros versículos del capítulo 7 con una discusión acerca del lavamiento ritual de las manos. Pues los fariseos, rigurosos también con esos mandamientos, exigían que un judío, para poder agradar a Dios, para ser salvo finalmente, debía cumplir con todos esos ritos de lavamientos rituales. Lavarse muy bien las manos antes de comer. No era para ellos un asunto de higiene nada más, era un asunto de contaminación ritual religiosa. Cuando ellos iban a la plaza, salían a la calle, saludaban gente. Toda esa gente para ellos era mala, pecaminosa, pecadores. Así que cuando ellos regresaban a casa tenían que lavarse las manos muchas veces para despojarse de toda esa contaminación, pues habían saludado a gente muy perversa. Eran bien rigurosos en eso. Y entonces quisieron fastidiar a Jesús con ese tema del lavamiento, pues Cristo parecía no hacer caso a esos rituales complicados judíos. Jesús no está hablando de higiene, el punto aquí no es higiene. No vayamos a pensar que Jesús era descuidado en su higiene personal, pues el punto aquí no es higiene, repito, es un ritual religioso, tenía que ver con asuntos religiosos, espirituales. Entonces en el versículo 18, vamos a leer desde el 18 para tener una mejor comprensión. Él les dijo: también ustedes están sin entendimiento. Marcos 7:18. ¿No entienden que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Cuando dice que hacía limpios todos los alimentos, no está cambiando la lista de alimentos impuros que Dios reveló a través de Moisés. Se está refiriendo a los alimentos limpios que se podían comer, pero que los judíos insistían que si no se lavaba, si no se hacía un ritual antes, el alimento no se podía consumir. Jesús no está cambiando la ley de los alimentos inmundos aquí, pero Él quiere llevarlos a el punto fundamental. Pero decía, versículo 20, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. ¿Y eso qué son? Quebrantamiento de la ley de Dios, ¿sí o no? ¿Qué más salen? Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces el problema del ser humano no está fuera de él. El problema nuestro está dentro de nosotros mismos, pero la salvación no está dentro de nosotros, está fuera de nosotros. Pero el problema es interno, no externo. El pecado no es un problema de lo que yo hago con mis manos o con mis pies. El problema del pecado es lo que piensa mi mente. Pues yo puedo, mediante el ejercicio de mi voluntad y mucha disciplina, llegar a pensar una cosa, pero hacer otra. Hacer algo que parece bueno, pero por dentro estoy pensando otra cosa. Y la ley juzga no mis actos, sino mis pensamientos. Pues repetimos, el problema del hombre, el problema del pecado es uno de condición. Nacemos así y por eso necesitamos redención. Por eso necesitamos un Salvador. Tiene que venir fuera de nosotros. De dentro de nosotros todo lo que hay es maldad y pecado. Ahora, ¿estamos comprendiendo más nuestra realidad? Ahora creo que estamos listos para una nueva definición de pecado.
Una definición de pecado que no es nueva porque se está inventando, está en la palabra de Dios, pero no la habíamos visto antes. Esa nueva definición de pecado nos coloca a nosotros en una posición de suma fragilidad, de total debilidad, indefensos, y es allí cuando Dios tiende su mano para rescatarnos. Necesitamos reconocerlo. Necesitamos descubrir esa nueva y más profunda definición de pecado, pero no lo vamos a hacer hoy. Lo haremos mañana. Por eso tienes que regresar mañana, porque no podemos dejar esto aquí. ¿No les parece? No, no podemos dejar esto aquí. Pero hemos concluido que el pecado es un asunto de motivación, no de conducta. No somos malos porque nos portamos mal. Nos portamos mal porque somos malos. No somos pecadores cuando pecamos, pero pecamos porque somos pecadores. Piensa en eso, pero no te desanimes. Aunque el examen resulte frustrante, es necesario para encontrar sanidad. Les invitamos entonces para regresar mañana a esta continuación de nuestro tema, un nuevo comienzo. Vamos a cantar nuestro himno tema en la canción del Espíritu. Vamos a estar de pie para cantar. Dios por este maravilloso mensaje, hermana, que hemos escuchado esta noche. Yo creo que ha impactado nuestros corazones al darnos cuenta la profundidad realmente del pecado en nosotros. Cómo el pastor ha ido desglosando este mensaje de Nicodemo y cómo nosotros realmente necesitamos hoy ese renacer de nuevo. Sí, es maravilloso porque ha sido inspirado Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Esperamos que a todos les haya llegado de corazón como nos ha llegado a nosotros y que los esperamos mañana para otro tema, porque el pastor lleva a continuación los temas, no los termina porque siempre siendo con la palabra de Dios. Claro, yo creo que hasta el día sábado, si Dios nos da la vida, vamos a dar o el pastor va a dar una conclusión realmente de lo que significa la profundidad del pecado y sobre todo lo que significa un nuevo comienzo en nuestras vidas. Así es que la invitación es para mañana, para que usted siga con nosotros. Si usted está fuera de aquí de Fort Worth y si no, pues está alrededor, pues nos acompaña aquí a la iglesia. Sí, los que están fuera de Estados Unidos, fuera de Fort Worth, nos gustaría que lo compartieran con amigos, con familiares, con personas que ustedes conocen, para que ellos aprendan palabra de Dios. Y no solo eso, cada vez que entren a YouTube, suscríbanse, compártanlo, y cada vez que estemos en vivo, YouTube les mandará un mensaje diciendo que está el último mensaje en vivo. Así es que los temas no lo dejemos para nosotros, hay que compartirlo para todo y cada uno de sus compañeros, amigos y familiares. Damos gracias a Dios. Vamos a la dirección y un número de teléfono posible hasta ir a traer a la persona ahí, hermano. Sí, el número de la dirección de la iglesia es 2020 Henfield, aquí en Fort Worth, y el número de teléfono es 956-792-1605. Para todos los que no saben cómo llegar, solamente marquen a ese número y se le dará más información. Nuevamente el número es 956-792-1605. Gracias a Dios damos porque este es su canal, El Último Mensaje, sigue transmitiendo para todo el mundo en vivo, para la honra y la gloria de Dios, para que usted pueda también ser bendecido en sus hogares o en sus casas, en sus automóviles, donde quiera que usted nos sintonice en esta hora, que la palabra de Dios haya hecho ese impacto. Sí, como sabemos, el Espíritu Santo aún sigue hablando, y el que deja que el Espíritu Santo lo guíe, lo guiará por el buen camino. Así es que hay que seguir a Dios, porque ese es el único que nos puede ayudar a fortalecernos, a crecer y ayudarnos en los problemas. Amén. Así es que vamos en este momento a terminar con la palabra de oración que nuestro pastor
Iván Marrero nos trae, así que vamos a pasar micrófonos dentro de la iglesia. Un Salvador. Hemos empezado a entender que el pecado no tiene que ver con lo que hago, sino con lo que pienso. No tiene que ver con mi conducta, sino con mis intenciones. Tiene que ver con mi conciencia. Ese lugar profundo que solamente tú puedes conocer. Padre, te suplicamos que en tu bondad continúes obrando en nosotros, descubriendo nuestra profunda necesidad de ti y dándonos esperanza. Gracias por traernos aquí esta noche y rogamos que mañana en tu bondad podamos regresar. Aunque estén nuestros cuerpos cansados y nuestra mente preocupada, podamos, Señor, apartar ese tiempo para reflexionar en tu palabra y esperar de ti la restauración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Estamos pedidos por una oración, así que nosotros nada más resta invitarles para A las 7:30 con la campaña de Un Nuevo Comienzo. Jesucristo, todo el equipo, camarógrafo, parte técnica y sus amigos de siempre que estamos aquí con ustedes, su amigo y siervo de Dios, Edil Caballero, quien nos acompañó también. Angélica Caballero, que Dios lo bendiga.